Buenos días, Humash para el día miércoles, Parashat Naso. Estamos en el capítulo 5, versículo 11. Hoy la Torah va a hablar de dos temas principales. Uno es la ley de la mujer que es sotá, una mujer que fue infiel en su matrimonio o es sospechada de ser infiel en su matrimonio, y todo el procedimiento de cómo actuamos y cuál es el procedimiento del marido, primeramente de advertirla y después todo lo que sigue, como vamos a leer a continuación. La segunda ley es la ley de Nazir, ¿okay? Que es uno que la persona que hace un juramento, o en español creo que la palabra es como un compromiso que hace con Dios. Promesa. El nazireo. Nazireo, aquí dice nazireo. Bueno, ya veremos. Dice así: Vaidaber Hashem el Moshe leimor. Hashem habló con Moshe diciendo: Daber el Bnei Yisrael v'amarta alehem, ish ish ki tiste ishto, uma'ala vo ma'al. Habla con el pueblo judío y diles: si la esposa de cualquier hombre se descarría de las normas de conducta recatada, y él ve que ella actúa sin recato con otro hombre, la advertirá que se abstenga de buscar la compañía de ese hombre. Bajo las siguientes circunstancias, él deberá sospechar además que ella ha sido infiel tanto a él como a Dios. Como Veshachav ish ota shichvat zara, ונעלם מעיני אישה ונסתרה והיא נטמעה ועד אין בה והיא לא נתפסה, al dejar que ese hombre se acueste con ella a las espaldas de su marido, por lo que someterá a todo un proceso que se va a explicar a continuación. Primeramente, dos testigos tienen que corroborar que ella ignoró su advertencia, y si se recluyó con el presunto amante durante un tiempo suficiente como para resultar impurificada, esto es, para mantener relaciones con él, aunque ella niega que eso haya ocurrido. En segundo lugar, no hay siquiera un testigo en contra de ella que pueda corroborar efectivamente su purificación, pues de existirlo, sería declarada culpable de adulterio sin necesidad de hacer todo ese ritual que vamos a explicar ahora. En tercer lugar, no fue forzada, sino fue vista recluyéndose voluntariamente con este hombre. Entonces, todas esas son las condiciones que tienen que existir para que ese ritual que vamos a explicar se haga. ועבר עליו רוח קינה וקינאת אשתו והיא נטמעה, או עבר עליו רוח קינה וקינאת אשתו והיא לא נטמעה. Todo eso rige solamente si se abatió sobre el esposo un espíritu de sospecha antes de la reclusión de la mujer. Y como dijimos, él ya había advertido a su esposa frente a testigos que no se debe encerrar con este hombre, o sea, un hombre en particular. Y ella pudiera haber impurificado, o tal espíritu de sospecha se había abatido sobre el esposo previamente al encierro. Él había advertido así a su esposa y ella pudiera no haberse vuelto impura, pues como hemos dicho, no hay testigos en uno u otro sentido.
Entonces hay muchas condiciones que tienen que estar presentes. No vayan a creer que esto fue algo común. Fue muy poco común porque tiene que existir advertencia, tiene que ser con un nombre específico, tiene que... O sea, una serie de cosas. De hecho, hay un tratado en el Talmud, que el nombre de ese tratado es Sotá, que trata de este caso, de estas leyes. Que por cierto, justo estamos terminando de estudiar este tratado, porque la costumbre es en los días de Sefirat HaOmer, que son 49 días, entonces se estudia esta maseje que tiene esa cantidad de páginas. Entonces cada día se estudia una página. Mucha gente estudia este tratado que trata de este caso, de estas leyes. Entonces, dice la Torah, si se cumplen todas estas condiciones, entonces, והביא האיש את אשתו אל הכהן, והביא את קורבנה עליה עשירית עיפה קמח שעורים, לא יצוק עליו שמן, ולא ייתן עליו לבונה, כי מנחה כנאות הוא, מנחת זיכרון מזכרת אבן. Si se cumplen todas esas condiciones, el hombre debe llevar a su esposa al Cohen, al sacerdote, y traerá por ella su ofrenda 1/10 de efá de harina de cebada gruesa. Las ofrendas de cereal suelen ser de harina de trigo flor, pero como se sospecha que la mujer ha cometido una falta que es bestial, la ofrenda es como alimento de animales. Además, no debe verterle aceite encima, lo cual embelleza, digamos, la ofrenda y se asocia esto con la luz, porque el aceite se utiliza para alumbrar, ni ponerle encima olíbano, que puede ser asociado con las obras de bien de las matriarcas, ya que esta señora, pues, ella actuó o está siendo sospechada de actuar no como las matriarcas, sino en contra de sus valores. Pues es una ofrenda de cereal que expresa los celos del Eterno y de su marido, una ofrenda de cereal recordatoria que trae la memoria de la iniquidad. Entonces el Cohen, el sacerdote, la hará acercarse y presentarse ante el Eterno, es decir, la llevará hasta la entrada del patio para que todas puedan verla. En general, la Torah nos advierte hasta el extremo de nunca avergonzar a nadie, nunca hacer nada en público, pero aquí, por lo que se trata, por el asunto que se trata, que es tan grave, más bien lo publican para que entiendan la gravedad del asunto. ולקח הכהן מים קדושים בכלי חרס, ומן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן ייקח הכהן ונתן אל המים. Entonces el Cohen debe recoger agua santa, que es agua del lavatorio, en una vasija de barro, y el sacerdote tomará un poco de tierra del suelo del Mishkan, del tabernáculo, y la pondrá en el agua. La mujer es juzgada con agua del kior, no del lavatorio, porque esta había sido construido con los espejos que las mujeres judías usaron en Egipto para encender la pasión amorosa de sus maridos, y esta mujer ha sido inculpada de la infidelidad conyugal. Se le sirva agua amarga en una taza de barro en contraposición con el delicado vino en fino cáliz que presuntamente sirviera ella a su amante.
Entonces todo aquí tiene como una simbología y creando una situación para que esta agua que va a utilizar funcione. O sea, son un comentario. En general, las mitzvot, todas las mitzvot, están hechos siempre por medios naturales. Es parte de la idea de una mitzvah, que hay que hacerlo el ser humano aquí en la tierra por medio natural, sin milagro. Eso es una de las únicas mitzvot que vemos que aquí hay asociado aquí un milagro, porque va a crear aquí una poción, un agua, ya que estamos viendo los ingredientes, que si ella fue infiel de verdad, entonces va a ocurrir algo con ella, abiertamente. Y si no fue infiel, la misma agua le va a traer mucha bendición a ella. Entonces tiene ambas caras esta poción que se está preparando. והעמיד הכהן את האישה לפני השם ופרט ראש האישה ונתן על כפיה את מנחת הזיכרון, מנחת קנאות היא, וביד הכהן יהיו מי המרים המערערים. Luego, una vez preparada la solución, el Cohen buscará debilitar a la mujer haciéndola desplazarse de un lado a otro con el fin de bajar sus defensas y así impedir que pueda justificar su conducta. Tras eso volverá a presentar la mujer ante el Eterno, es decir, la llevará hasta la entrada del patio. Él descubrirá la cabellera de la cabeza de la mujer, dado que por regla general las mujeres casadas llevan sus cabellos cubiertos. El acto de ponerlos al descubierto señala que es sospechosa de haber traicionado su matrimonio. Para debilitarla aún más, entonces el Cohen pondrá en sus manos la ofrenda de cereal recordatoria, que es una ofrenda de cereal de celos, mientras que el agua que demostrará serle amarga y fatal, si efectivamente es culpable, permanecerá en manos del Cohen. והשביע אותה הכהן ואמר אל האישה, אם לא שכב איש אותך ואם לא סטית טומאה תחת אישך, היא נקי ממי המרים המערערים האלה. Le hace tomar un juramento y le dice a la mujer, si ningún hombre se ha acostado contigo y no te has descarriado para purificarte a través de otro hombre fuera de tu marido, absuelta serás a través de esta agua amarga y fatal. ואת כי סטית תחת אישך וכי נטמאת וייתן איש baj et shechovto מבלעדי אישך, pero si te has descarriado, yéndote con otro hombre fuera de tu marido y te has vuelto impura, y otro hombre además de tu marido se ha acostado contigo, por esta agua perecerás. והשביע הכהן את האישה בשבועת העלה, ואמר כהן לאישה, ייתן השם אותך לעלה ולשבועה בתוך עמך, בתת השם את ירכך נופלת ואת בטנך צבא. El Cohen le va a hacer jurar a la mujer medio el juramento, de un juramento de la maldición. Dirá el Cohen a la mujer, que el Eterno te haga objeto de maldición y de execración entre tu pueblo. Cuando quieran maldecirse entre sí, la gente dirá que te pasa lo que pasó a fulana de tal. O sea, vas a ser como un objeto, una referencia de la maldición. Y cuando quieren jurar, si no es cierto lo que digo, que me pasa lo que pasó a fulana de tal. O sea, no vas a verte famosa, sino lo contrario de famosa. En inglés hay una palabra que es infamous, que es lo contrario, no sé cómo se dice en español.
Te convertirás en objeto de maldiciones y juramentos del pueblo cuando vean al Eterno castigar los órganos que usaste en tu falta, esto es cuando haga que tu muslo se desmorone y se hinche tu vientre. El sacerdote menciona los órganos en el orden que fueron usados para cometer la falta. Uvau hamayim hame'arerim ha'ele b'meyayich litzbot beten v'lanpil yarech ve'amrar ha'isha amén, amén. Porque esta agua fatal entrará en tus entrañas, causando que también el vientre de tu amante se hinche y su muslo se desmorone. El Cohen menciona aquí los órganos en orden en que son afectados por el agua. La mujer aceptará el juramento de la maldición, diciendo amén, en respuesta al juramento y amén tras la maldición. O sea, su doble aceptación también implica que acepta las consecuencias aun si es adulterio que cometió, fue con otro amante previamente a su matrimonio en la época que solo estaba comprometida. En otras palabras, aquí hay mucho que ocurre antes de realmente hacerle tomar esa agua. No queremos que la tome. Es mucho mejor si ella llega a admitir, sí, a reconocer lo que hizo. Pero se prepara ya esa solución y después se le explica y se le dice ambas caras que si eres inocente no hay problema, que lo tomas y va a ser de brajá, y si no, todo lo que va a suceder. Y ella tiene que decir amén, amén, tiene que aceptar la maldición, el juramento. O sea, estamos tratando de aplazar lo máximo posible hasta que si ella después de todo esto dice amén, amén, entonces y acepta eso. Entonces, vekatav et ha'alot ha'ela ha'kohen b'sefer o macha el mei amarim. Entonces, en este momento, el Cohen escribirá estas maldiciones, incluyendo el nombre del Eterno, porque normalmente el nombre de Hashem, cuando está escrito, tiene muchas reglas, y el trato que tiene que tener algo que tiene el nombre de Hashem es muy especial, pero en este caso, Hashem dice que borra mi nombre con tal de traer paz y bienestar entre la pareja. Entonces se escribe toda esa maldición, incluyendo el nombre de Hashem, en un rollo y los borrará en el agua amarga. V'hishka et ha'ishat me hamarim hamaririm, ubao va hamayim hamaririm lemarim. El Cohen ofrecerá después la ofrenda de cereal de la mujer, como describirá a continuación. Luego dará de beber a la mujer el agua amarga y fatal, y esta agua fatal entrará en todo el cuerpo de ella, volviéndosele amarga si es efectivamente culpable, y entonces no solo se desmoronarán su muslo y su vientre, sino su cuerpo entero. Velakach hakohen miyad isha et minchat hakanaot, vehinif et hamincha lifnei Hashem, v'ikriv ota el hamizbeach. Pero primeramente el sacerdote, el Cohen, tomará la ofrenda de cereal de los celos de manos de la mujer, y luego con la mano de ella entre la suya y la ofrenda mecerá la ofrenda de cereal ante el Eterno horizontal y verticalmente. Luego la llevará a la esquina suroeste del altar, como se hace con todas las ofrendas de minja de cereal. Pues dice, v'kamatz hakohen min hamincha et askarata v'iktir hamizbecha v'acha yashket ishat hamayim. Entonces el Cohen extraerá de la ofrenda de cereal su porción recordatoria, un puñado de cereal, y la quemará en el altar, y luego de eso es que le dará beber esta agua a la mujer. Entonces, ¿qué pasa? Ya que ella tomó esa agua,
והשקה את המים והייתה אם נטמעה ותמעול מעל באישה ובאו בה המים המררים למרים וצבתה בטנה ונפלה ירחה והייתה אישה לעלה בקרב עמה. Si es de que ella de verdad es impura y fue infiel a su esposo, el agua fatal entrará en ella para volverse amarga y se hinchará su vientre y su muslo se desmoronará. En ese mismo instante también va a morir el amante, donde quiera que se encuentre, de idéntico modo como ella murió. Y la mujer será una maldición entre su pueblo. Ya estamos viendo que aquí hay un milagro, hay algo sobrenatural que está pasando, porque para el paz y bienestar en una pareja, Hashem se involucra. Y además que Hashem también es socio en el matrimonio. ואם לא נטמעה האישה וטהורה היא ונקטה ונזרעה זרה. Mas si la mujer no se hubiera vuelto impura cuando se recluyó con ese hombre y está libre de culpa con respecto a otros hombres, quedará eximida del efecto de la solución y además a causa de ella, esta alumbrará hijos mejor que antes. Si anteriormente sufrió dolores de parto, de ahora en más en adelante quedará eximida de padecerlos. Si hasta ahora tuvo hijos no agraciados, los próximos van a destacar por su belleza. Zot Torat HaKanaot asher tiste isha tachat isha venitma'a. Tal es la ley de los celos que rige cuando una mujer se descarría de las normas del recato en la conducta con alguien que no es su marido y se sospecha que se ha vuelto impura. O ish asher tavor alav ruach kina v'kinet ishto ve'emidat isha lefnei Hashem v'asa lo kohen et kol haTorah hazot. Y el espíritu de los celos se abata sobre un esposo y él advierta a su esposa en el modo que descrito y al cabo presente la mujer ante el Eterno. En este caso el kohen hará con ella todo lo que se ha especificado en relación con esta ley. V'nika ha'ish me'avon va'isha ha'i tisa et avona. Y si a consecuencia la mujer muere, el marido será absuelto de iniquidad y solo la mujer cargará con su iniquidad. Y si se demuestra la inocencia de la mujer, el marido podrá reanudar su vida matrimonial con ella y con esto será absuelto de la iniquidad de convivir con una mujer para él prohibida, ya que una vez que recae sobre ella la sospecha de adulterio, él tiene prohibido convivir con ella hasta que se demuestra su inocencia. Esto es la ley en breve, aunque no es tan breve, de la sotá. Ahora viene el caso del nazir. Vamos a hacerlo rapidito, ¿no? וידבר השם למשה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, איש או אישה כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר להשם. Ya que hablamos de la gravedad del adulterio, la Torah ahora procede a discutir acerca de uno de los modos de evitarlo. Porque siendo el beber vino puede a veces conducir a la persona a actuar de una forma inadecuada, a veces la persona se tiene que prohibir de cosas que van a llevar a la persona de actuar de una forma inadecuada. No es lo ideal. Si Hashem permite algo, deberíamos usarlo de la forma permitida. Pero si vemos que hay algo en nuestra vida que se está siendo utilizado y no tenemos la fuerza de voluntad de superar las consecuencias, tenemos que tomar acción en cuanto al uso de esto. En este caso, la persona dice, él toma como una promesa sobre sí, si un hombre o mujer pronuncia un voto nazireo de abstenerse de beber vino en aras del Eterno, es decir, con el fin de ser una persona más piadosa, entonces dice, מיין ושכר יזיר חומץ יין וחומץ שכר לא ישתה וכל משנת ענבים לא ישתה וענבים לחם ויבשם לא יאכל.
se abstendrá de vino nuevo y de vino añejo, no beberá ni siquiera vinagre hecho a partir de vino nuevo o añejo, ni podrá beber nada en donde se hayan remojado uvas, y no comerá uvas frescas ni secas. Kol yimei nizro mikol asher yaseh migefen hayayin mechartzanim vazag lo yachel, kol yimei neder nazir ta'ar lo yavor al rosho, ad melot hayamim asher yazil Hashem kodesh yeh gadel pera se'ar risho. Durante la entera duración, por ejemplo, él dijo durante 30 días, ¿no? Sí. De su abstinencia no comerá fruto alguno de la vid, desde semillas hasta ollejo. Kol yimei hazirol Hashem al nefesh met lo yavo. Y por último, todos los días que se abstenga en aras del Eterno no deberá entrar en contacto con los muertos. La aviv ulimo la achiv la choto lo yitamel lahem bemotam ki nezer elokav al rosho. Ni siquiera por su padre, su madre, su hermano o su hermana se impurificará si ellos mueren, pues la corona de la abstinencia en aras de su Dios, su cabellera intacta se halla sobre su cabeza. Famosamente, ¿quién fue el nazir? Samson, Shimshon, ¿no? Pero él era de toda la vida. Kol yimei nizro kodeshul Hashem. Durante todo el periodo de su abstinencia, su cuerpo será consagrado al Eterno, estándolo prohibido entrar en contacto con muertos. Normalmente eso era una medida temporal, pero sí hay casos, como el caso de Samson, que era desde nacimiento. וכימות מת עליו בפתע פתאום ותימי ראש נזרו וגילח ראשו ביום טהרתו ביום השביעי יגלחנו. Si un individuo que se encuentra bajo el mismo techo que él muere inesperada o repentinamente, causando así que su nazirea cabeza se vuelva impura, entonces tiene que rasurar el cabello de su cabeza en el día de su purificación, es decir, tiene que, rasurar el séptimo día posterior a su purificación, momento en que se le salpicará por segunda vez agua mezclada con cenizas de la vaca bermeja. Vayom hashmini yavi shtei torim o shnei bnei Yonah el kohen petach ol moed. Al día octavo posterior llevará sus 2 tórtolos o 2 pichones de paloma al sacerdote, o sea, al patio exterior de la entrada de la tienda de la cita. ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד עליו, וכיפר עליו מאשר חטא הנפש וקידש את ראשו ביום ההוא. Entonces el Cohen preparará uno como ofrenda de falta y uno como ofrenda de ascensión, y expiará por haber transgredido con su contacto con un muerto o haber tomado vino. Aunque le haya sido necesario al individuo abstenerse de beber, no le deja de ser una afrenta a Hashem excederse respecto a las prohibiciones de la Torah y abstenerse del disfrute de los placeres permitidos. De todas maneras, él deberá volver a santificar su cabeza ese día y dejarse crecer el cabello. Vehizir la Hashem et yimei nizro vehevi keves ben shnato la Hashem vayamim arishonim yiplu ki tamei nizro. Debe consagrar a Hashem su entero periodo de abstinencia, volviendo a contar de nuevo los días de su nazireato. Además de los sacrificios que acabamos de mencionar, habrá de traer un cordero en su primer año como ofrenda de culpa. Los días previos a su impurificación se anularán porque en el interín se impurificó. En otras palabras, tiene que empezar de nuevo ya que hubo esa interrupción. Esta es la ley relativa al modo en que el nazireo completa su periodo de abstinencia. El día en que se complete su periodo de nazireato, se presentará en el patio del Mishkan fuera de la entrada de la tienda del encuentro. V'yikrivet korbanot Hashem keves ben shnato tamim echad olav kavsa
וחפשה אחת בת שנתה תמימה לחטאת, והaya לך tamim shlamim. Deberá llevar su ofrenda al Eterno un cordero sin tacha en su primer año como ofrenda de ascensión, y una cordera sin tacha en su primer año como ofrenda de falta, un carnero sin tacha como su ofrenda de paz. וסל מצות, סלות, חלות, בלילות בשמן, רקיקי מצות משוחררים בשמן, מנחתם מנזקיהם, una cesta de panes no leudados con 10 panes no leudados de harina, flor mezclado con aceite de oliva, y 10 galletas no leudados horneados sin aceite, más untados con aceite de oliva. Todo esto vimos en el libro de Vayikra, cuando se trae un corbán todá. Vimos todos estos diferentes tipos de panes. De todas maneras, dice, Vehikriva Kohen lefnei Hashem v'asa et chatato v'tolato, el Kohen la presentará ante el Eterno y ofrecerá la ofrenda de falta del Nazireo y su ofrenda de ascensión. ואת העיל יעשה זבח שלמים להשם על סל המצות, ועשה הכהן למנחתו ואת נזקו. Ofrecerá luego el carnero como ofrenda festiva en promoción de paz del Eterno, intentando al sacrificio santificar también la cesta de panes no leudados, y el sacerdote, el Cohen, ofrecerá a continuación la ofrenda de cereal que acompaña al carnero, así como la libación. וגילח הנזיר פתח אוהל מועד את ראש נזרו, ולקח את שיער ראש נזרו, ונתן על האש תחת זבח השלמים. Tras degollar el carnero, entonces se lo cocerá en el patio mismo. Una vez que el sacerdote haya degollado la ofrenda, entonces él tiene que afeitar el cabello de la cabeza, ¿sí?, de su nazireato fuera de la entrada de la tienda de la cita. Luego tomará la cabellera de la cabeza de su tiempo de ser nazir, tiene que colocarlo sobre el fuego que está debajo de una olla donde se cuece la ofrenda festiva en promoción de paz. ולקח הכהן את הזרועה בשאלה מן העיל וחלת מצה אחת מן הסל ורקיק מצה אחת ונתן על כפי הנזיר אחר התגלחו et nizro. El sacerdote tomará entonces la pata delantera cocida del carnero, un pan no leudado de la cesta y una galleta no leudada, y los pondrá en manos del nazireo tras afeitar totalmente su cabeza de su tiempo de nazir. Y ahora, vehinifotam הכהן תנופה לפני השם, קודש הוא לכהן על חזה התנופה ועל שוק התרומה, ואחר ישתה הנזיר יין. Entonces debe mecer con todo esto, como vimos, vaivén, y después él puede tomar, al cabo de, entonces podrá volver a tomar vino. זאת תורת הנזיר אשר ידור קורבנו להשם על נזרו מלבד אשר תשיג ידו כפי נדרו אשר ידור, כן יעשה תורת נזרו. Esta es la ley del nazir que hace el voto de traer una ofrenda de Hashem en el día que completa su nazireato. Y aquí hemos visto dos leyes que son muy extensas. También hay un tratado en el Talmud que se llama Nazir. Y aquí la Torah simplemente nos dice la base de todo esto, pero hay mucho detalle en esto. Y después de haber hablado de estos dos temas, termina con una bendición la Chumash de hoy, que es el Birkat Kohanim, la bendición de los Kohanim. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל, אמר להם, יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונך, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום, ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. Entonces dice, habla a Aarón y sus hijos diciendo, así es que deben bendecir al pueblo judío una vez que presenten la ofrenda matutina. En ciertas ocasiones diles que repitan las siguientes palabras: que el Eterno te bendiga y cuide con riqueza, y que te vuelva extraordinariamente próspero y cuide de ti protegiendo esa riqueza de todo robo,
que el Eterno ilumine su rostro hacia ti en señal de amistad y te dote de gracia para que seas querido y estimado por los demás. En lo que respecta a tus falencias, que el Eterno sea parcial en tu favor, esto es, que muestre preferencia hacia ti, ignorándolas, y te conceda así la paz. Cuando reciten estas bendiciones, los sacerdotes invocarán mi nombre sobre los israelitas, es decir, pronunciará mi nombre propio, el nombre Havaye, tal como se escribe, y yo bendeciré a los israelitas a través de la bendición de los sacerdotes, y bendeciré también a los sacerdotes. Y con esto terminamos el Chumash de hoy.